Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet. Sean bienvenidos a este segundo episodio de esta serie de episodios en donde estamos dando visibilidad a la menstruación. Yo sé que los videos o podcast o episodios no han sido sobre ese tema, pero todo tiene una razón de ser, ya que estos 3 episodios que estoy realizando son la base o el fundamento de mi proyecto de investigación. Este segundo episodio es muy interesante porque, como lo pudieron ver en el título del video del podcast, hablamos sobre cómo se construye la memoria en el cuerpo, o también qué es la memoria corporal. ¿De qué se trata esto de la memoria? Porque quizá es un tema que no conozcamos a profundidad o que conozcamos como algo pues meramente superficial. Entonces, como les mencionaba, estos temas son la base y el fundamento de mi propuesta de investigación sobre la pedagogía de lo menstrual, pero también tiene mucho que ver con lo que vamos a visibilizar en el tema de lo menstrual en los talleres. Entonces, para no entrar en esos detalles, les pido que a las personas interesadas pues se queden en el final para que conozcan un poco sobre este objetivo y propuestas que tenemos dentro de los talleres, que van a ser en línea y van a estar muy interesantes porque tenemos descuentos y demás. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema de cómo se construye la memoria en el cuerpo. Ya saben que a mí me gusta categorizar este tema para de verdad desentramarlo y que tengan toda la información pertinente acerca de esto, y tomando mucho en referencia este libro que estoy mostrando en pantalla, muy interesante, de nuestro autor favorito, Sergio López Ramos, que es una edición muy reciente que sacó el doctor de lo corporal, la memoria y los no nacidos. Como pueden ver, es un libro que estoy devorando, de verdad, no saben lo mucho que me está gustando, además de que tiene esta propuesta muy interesante sobre la memoria ya más a profundidad, y mucho de lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy pues tiene que ver con esto que viene en este exquisito texto, y también un poco del texto que ya he mencionado quizá con anterioridad y conozcan, que es El cuerpo, un espacio pedagógico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema de qué es la memoria. Vamos a ir un poco a las definiciones más básicas que tenemos sobre la memoria, que de acuerdo a la RAE tenemos 4 definiciones. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Y estudio o disertación escrita sobre alguna materia. Entonces, esto es lo que mencionan las definiciones, como les decía, superficiales. Sin embargo, el autor Sergio López Ramos le da otra cara a esta propuesta de la memoria. Porque, de acuerdo a lo que él propone, es que hay que entender a la memoria primero a través del cuerpo humano. Que, como saben, ya en diversos episodios hemos dado cabida a esto del cuerpo humano, pero entendiendo que el cuerpo humano se define como un espacio que tiene su propia memoria. Esa memoria, a su vez, tiene una historia y puede ir desde lo histórico, lo social, lo familiar e individual, que son algunas de las categorías que yo encuentro de la memoria que más adelante vamos a ir mencionando. E incluso mencionando este tema de la memoria en el código genético como el espacio-lugar en donde se replica una memoria sin proceso que se encuentra a expensas del azar en la fórmula de genotipo. Ambiente, desencadenantes más el azar, que es el fenotipo. Y también le da una nueva definición nuestro autor
porque él dice que se caracteriza por una memoria que está compuesta de materia, energía e información en el cuerpo, siendo todo esto un fruto de un proceso histórico del universo. Da un proceso transgeneracional y de la condición de un cuerpo como la materia orgánica, que el fin de la memoria es que es necesario para vivir, sobrevivir, construir, proponer, innovar en la circunstancia que el sujeto o el cuerpo del individuo se encuentre, propia de un contexto que propicia la completud de una relación donde absolutamente nada de lo mencionado anterior es independiente. Todos estos aspectos tienen que ver para que un ser humano pueda construir su memoria. Es bastante interesante porque entonces uno le da cabida a algo que quizá algunos podemos remontar a nuestra historia de vida. La historia es una materia que nos dan en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Que quizá uno entienda por qué tiene que aprenderse tantas fechas y tantos acontecimientos que pues ya pasaron. Sin embargo, si nos hicieran quizá esta propuesta de que a través de nuestra historia podemos entender mucho de lo que ahora somos como mexicanos, como seres humanos y demás, nos daríamos el tiempo de quizá conocer no solamente nuestra historia de individuos, sino también la historia de México, porque eso tiene mucho que ver para definirnos como seres humanos. Entonces, sabiendo esto, debemos de preguntarnos el para qué conocer la memoria o para qué conocer nuestra historia con más puntualización. Porque entonces es importante conocer el pasado de una cultura para la planificación y para el planteamiento de nuevas lecturas, para saber qué sucedió con anterioridad que quizá no hicimos y qué propuestas podemos crear a partir de eso. Dar cabida a posibilidades que en el pasado quizá, como mencionaba, no se tuvieron. Y entonces proponer, crear e innovar. Tener la sensibilidad del cuerpo humano para registrar todos esos acontecimientos. Porque aunque pareciera que no es así, el cuerpo humano tiene la memoria de millones de años atrás. Y entonces, como dice nuestro autor, citándolo, el conocimiento de la historia social permite una perspectiva diferente a lo absoluto y no cierra caminos y sí abre nuevas veredas. Esto es bastante importante porque entonces podemos entender que nada es fortuito y que no es una mera casualidad que hoy en día tengamos la condición humana que tenemos en el caso de los mexicanos, ya que el doctor se encargó de darle una historia al sujeto mexicano y a la psicología en México. Y esto proporcionando mayores indicadores para construir posibles interpretaciones que dejan precisamente estos absolutos atrás, de que un ser humano está determinado por alguna situación en su vida y que va a ser así y va a ser una copia de ello y que todo ser humano que pase por cierto proceso va a vivir exactamente lo mismo. Pero déjenme decirles que esto no es verdad. Se los puedo poner en un ejemplo muy claro. Un hombre que quizá crece con un padre que violenta a su mamá y que además es un hombre muy duro, que es un hombre violento y que es un hombre que abusa y agrede, uno creería que esta circunstancia haría que el hijo crecería de la misma forma, porque esa es la memoria que él tiene. Sin embargo, uno puede ver que el hijo cree otra cosa y que crece de forma diferente y que a partir de ese suceso que pasó en su vida pueda construir una forma de relacionarse con las mujeres o de tener una relación afectiva de forma muy diferente. Entonces, por eso es que el conocer la historia del sujeto también nos permite decir que no hay absolutos, ya que uno debe de comprender que la historia de cada individuo y que todo lo que nosotros vivimos de manera individual no es homogéneo. Cada uno tiene una memoria diferente
cada uno de nosotros vamos a tener una memoria diferente, aunque compartamos el mismo espacio geográfico, que si de alguna forma se comparten ciertas características, pero la forma en la que nosotros construyamos esa memoria puede cambiar de acuerdo a nuestra elección. Pero más adelante pues vamos a aperturar ese tema y vamos a profundizar en eso, que es muy interesante. Entonces, ¿de dónde viene? Aquí me parece importante el entender que el hacer tu historia de vida puede cambiar tu perspectiva de todo lo sucedido en ella y que te permite quizá tener conciencia y tener una nueva visión de lo que alguna vez viviste. Porque claramente el a lo mejor contar una situación que viviste hace tanto tiempo y que quizá fue una situación bastante complicada, o que en su momento recuerdas que tuviste una vivencia de cierta forma, no es lo mismo recordarla o resentirla a pues haberla vivido en ese momento, porque puede que, como les digo a mis pacientes, la persona que está sentada el día de hoy no es la misma persona de la que quizá está hablando hace años. Y eso está bien, porque de alguna forma la persona que está sentada en el consultorio o la persona que está quizá recordando y trayendo esas memorias al presente tenga una nueva conciencia y una nueva visión de lo que aconteció, y que con ello pueda obtener un aprendizaje de esa situación vivida. Cuando entré a la carrera de psicología, dentro del primer semestre, la maestra Perla, que ya he hablado de ella, nos pidió que hiciéramos pues nuestra historia de vida, que la transcribiéramos. Entonces, en ese momento me parece que por la cantidad de compañeros que habían dentro del salón de clases, yo no tenía una pareja. Entonces, coincidencia, pues la maestra vivía cerca de donde yo vivía, era mi vecina, entonces pude hacer la práctica con ella. Más allá de eso, el poder relatar mi historia me permitió ver que realmente había crecido bastante. Y quiero invitarlos a que, para aquellos que quizá no han escuchado el podcast del Camino hacia el Trabajo Personal, se aperturen a conocer la historia de alguien que tuvo la oportunidad de vivir muchas situaciones que quizás sean muy diferentes a lo que otras personas están viviendo, pero que el contar ciertas historias o contar ciertas experiencias que un ser humano ha vivido le da posibilidad a otro de decir, es que se puede vivir diferente, hay posibilidades, y ese es el objetivo de ese video. Entonces ahí cuento un poco sobre esta historia de vida y cómo llegué a este bellísimo camino del trabajo personal. Y bien, entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque, como mencionaba, Sergio López Ramos le da cabida a la historia para ampliar nuevos campos del saber, para plantear otras interpretaciones desde la psicología y para hacer historia para la psicología y el mexicano. Brindar, como mencionaba, las posibilidades para historiar al sujeto, caracterizarlo en la historia de acuerdo a costumbres, valores, principios éticos y respecto a las relaciones que hoy en día se construyen. Como mencionaba, no es fortuito que seamos lo que somos ahora, pero para saber quién soy, un buen comienzo es ir a mi memoria. Dentro de la forma en la que yo trabajo en consulta, precisamente les menciono que yo trabajo con la memoria corporal y emocional, porque para mí es importante conocer la historia del sujeto, del individuo, del paciente, para poder entender por qué es que hoy en día es así. Y eso es algo que dentro de la sesión yo invito a mis pacientes a que lo hagan. Normalmente vienen por alguna situación en relación a alguien, por relaciones afectivas. Me parece que hoy en día es uno de los motivos más grandes por los cuales las personas pues vienen a consulta. Porque entonces se encuentran quizá respuestas hacia esas relaciones y quieren ver nuevas formas de quizá relacionarse. Pero el punto es que aquí los pacientes comprendan que tienen que ver también no solamente su historia,
sino también la historia de las personas que quizá pues tengan la situación conflictiva con la que lo tengan, porque entonces uno entra en esta categoría que me gusta aperturar y enseñar y compartir, que es la compasión. Y bueno, ahí un pequeño paréntesis. Pronto les estaré compartiendo y les subiré una práctica corporal sobre la compasión. Y bueno, entonces, ya sin salirnos tanto del tema, vamos a entender esto de la memoria y cuáles son las diferentes categorías que pueden haber en la memoria para que podamos aperturar esto y entenderlo también en nosotros como seres humanos. Primero está esta memoria corporal, que es lo que el individuo introyecta del espacio familiar, cultural y social. Tiene que haber estas tres para que se construya eso en el cuerpo, intercambiando formas de vivir, lo cual permite que sus representaciones y vinculaciones se materialicen en el cuerpo. Todo eso que sucede en nuestro cuerpo se queda grabado en los músculos, órganos y no solamente en el cerebro. Por eso es que esta categoría apertura el cuerpo, porque, como mencionaba en un inicio, de acuerdo a las definiciones de la RAE, parece que solamente se queda en la mente las memorias, solamente es un recuerdo que se queda en la cabeza. Pero no es así, porque el cuerpo también construye esa forma de vida o condición de acuerdo a la memoria que tiene el sujeto. Después está esta categoría que es bastante similar, va de la mano con lo corporal, que es la memoria individual, que se refiere a cuando se construye un ser vivo, que es esta inteligencia o vida inteligente que sucede cuando está la fusión del esperma con el óvulo, que se ha de incorporar a una geografía, a un espacio geográfico que le dará toque de pertenencia a su comunidad, pero con la misma información de la vida inteligente otorgada de mamá y papá dentro de ese individuo construido socialmente, que va de la mano con el tema de la historia precisamente, o la cultura en la que ese individuo crece y se desarrolla. El estudio de la cultura es una discusión bastante importante para ver la concepción de la memoria. Por lo tanto, para ver esta historia también tiene que ser histórica. Proviene, pues de la historia de México, siendo los acontecimientos sucedidos en ella la determinante para obtener o construir la cultura que hoy en día se encuentra. Un claro ejemplo de ello es la cultura ancestral del miedo. Aquí voy a tomar una pausa para explicar este tema de la cultura del miedo, que uno debe entender esta parte de la historia, porque si nos vamos al pasado, vamos a un acontecimiento bastante importante que sucedió en México, que fue la colonización, en donde hubo bastante muerte y hubo mucho sufrimiento, donde hubo el saqueo, pero más allá de lo material, del conocimiento que se tenía en ese momento. Entonces, si uno entiende esto, el cuerpo de esos indígenas que fueron sometidos por el miedo a expresarse y ser parte de su cultura que ellos ya habían construido. Entonces, como mencionaba en su momento, la memoria que tenemos en el cuerpo va más allá de cuando nacimos, sino tiene un impacto desde hace millones de años, cuando inició esta construcción del ser humano en sí. Entendiendo esto, que podemos ver el contexto en el que nos encontramos, que hay mucho miedo en el cuerpo del mexicano. Ahora con la pandemia fue otra situación que exaltó esta emoción y que volvió al humano a ese temor de morir. Y esto se ve reflejado en la población de México, en gran población de México, con enfermedades renales de todo tipo.
Entonces, por eso es importante ir a nuestra historia. Pero que a la vez va muy ligada con la memoria social. Para entender que una sociedad tiene su historia y, por supuesto, su memoria. Desempeña un papel bastante importante, ya que la memoria colectiva en el individuo se ubica en la racionalidad de un mundo antropocentrista y en donde el individuo es elemento de análisis en el proceso social. De alguna forma, el individuo pues también es marcado por la sociedad en la que se desarrolla y en la que se encuentra. Y eso se puede ver en las personas que pues nacen en diferentes épocas. ¿Qué tipo de cuerpo tienen? Y por último, pero no menos importante, es tomar en cuenta que el individuo pues precisamente posee todas estas memorias, estas categorías que se aperturan. Por lo tanto, vamos a la siguiente pregunta, que es precisamente el título de este episodio. ¿Cómo se construye la memoria en el cuerpo? Esto es bastante importante porque entonces uno puede decir, ok, entonces tengo una memoria, pero ¿cómo es que la obtengo? ¿Cómo es que llegó a mí? ¿Mágicamente pasó? ¿Cómo funciona? Bueno, primero se construye de acuerdo a la condición que tenga ese individuo. Es decir, nadie es igual a otro, como mencionábamos cuando definíamos el tema de la memoria. Después, se tiene la raíz familiar, sí, que es parte de la memoria familiar de ese sujeto, pero por eso es que también es igual de importante dar cabida a las categorías de lo social y de lo cultural. La sociedad o el contexto espacio-tiempo en la que el sujeto asimila las diversas circunstancias que van sucediendo en su vida producen una esencia de cuerpo con una conciencia de lo que aproxima o la fijación de la memoria con una idea de lo que debe ser la vida y la existencia, sea colectiva o individual. Este proceso que sucede en todos los seres humanos del entender qué es la vida, qué es la existencia de acuerdo a lo que sucede en su contexto, se expresa en el cuerpo, en todo el cuerpo. Y entonces esto tiene un impacto gestural, postural, corporal, el tipo de voz, la mirada, lo que emana, la condición que tenga esa persona en su piel, en sus ojos, en sus manos, en sus pies, en absolutamente todo. Entonces, es la construcción de un proceso que se hace con conocimiento para sobrevivir. O también debemos entender que la memoria del cuerpo está protegiendo la vida. O, en este caso, la vida del sujeto. Esa es su función. Pero entonces, si la protege, ¿de qué la protege? ¿Qué enferma la memoria? Bueno, una vivencia que para un ser humano sea disruptiva, que sea de gran impacto, que sea algo bastante fuerte, como mencionábamos en el tema de los indígenas, para una persona que está ahí puede obstruir, puede bloquear, entorpecer el interior de un órgano, una víscera, un canal, una zona, una emoción, un flujo o un fluido. Puede haber un congestionamiento de tejido sanguíneo y esa acción orgánica tiene un impacto que hace que haya una construcción de una memoria en el cuerpo, ya sea del niño o de la persona que, como efecto, habrá de enfermar y entorpecerá su desarrollo. Va a tener un efecto en el cuerpo que se va a ver. Por ello, es importante ver también cómo es que el individuo se relaciona con lo que está sucediendo en su exterior, pero también lo que sucede en su interior. Es decir, cómo se asume ese individuo. Hay que tomar en cuenta que todo lo vivido mueve al interior. Absolutamente todo lo que un ser humano vive va a tener un impacto en el interior de esa persona. Tendrá consecuencias o efectos en la membrana del cuerpo y viajará al interior, donde la emoción puede dominar completamente y bloquear, nulificar el cuerpo y su proceso de construcción corporal. Y entonces, aquí vamos a aperturar este tema de la memoria familiar, porque eso es algo que
se tiene que hablar. Que quizá podamos entender que se encuentra dentro de lo cultural, pero por eso es que hay que darle una cabida a esto. Porque lo que sucede en la familia se va a vivir de manera transgeneracional. Entonces, pues esto es una expresión de todo lo que hicieron los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Absolutamente todo se va a ver reflejado en el cuerpo de los que sigan o de los no nacidos, ya que somos fruto de otros y de cómo estos otros pues precisamente estaban construidos, ya sea que seamos óptimos o imperfectos. Y por eso es que es bastante importante considerar este tema de la familia, porque recuerden que es el primer espacio donde existe la posibilidad de construirse como un individuo. Es ahí donde uno aprende lo que sabe. Lo que hoy en día uno es, tiene mucho que ver con el contexto familiar por esa memoria que hay dentro de la especie humana. Y esto es bastante influyente en la elección del individuo para construirse, porque muchas elecciones puede que estén determinadas por esta memoria. Y ahí viene algo bastante interesante y bastante fuerte, que a mí me encanta compartir, porque creo que eso hace que uno tenga conciencia. Y es que uno tiene que entender que todo lo que nosotros hagamos, todo ese movimiento que quizá hagamos como seres individuales, va a tener un efecto sí o sí en nuestra memoria, primero sí, individual, pero también en nuestro espacio exterior. Y esto quizá es una responsabilidad muy fuerte, porque entonces nos permite entender que hay posibilidades, que quizá no sea como nosotros lo esperábamos, que quizá tengamos esta carga, si uno lo quiere ver así, pero no tendría que ser una carga, sino tendría que ser una posibilidad para aquellos que quizá en algún momento se sintieron en nuestra situación y que no hubo nadie para nosotros, pero que nosotros podemos hacer algo diferente con ello. Y entonces brindar una nueva memoria familiar. Se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo yo noto que mi familia tiene cierta emoción predominante o que en mi familia está cierta enfermedad, descuido, abandono, cierta condición que se comparte, ahí lo que yo puedo hacer es decir, puedo elegir diferente. Y entonces eso va a cambiar la memoria de quizá los que todavía están y quizá los que vengan después. Porque entonces, si se enferma la memoria, también se puede sanar y también se puede cambiar. Es decir, hay posibilidades, no todo está perdido. Entonces, asumir la memoria individual es el primer paso. Hay que asumir la memoria, hacer un viaje al interior, ir al pasado. Y con ese ejercicio, uno puede tener conciencia de esta información que uno está proveyendo a los sujetos, de la información necesaria para vivir sin complicaciones, o como me gusta llamarlo, construir una vida en armonía. Se tendría que limpiar esa memoria, cambiar esa memoria y construir una nueva posibilidad que está en nuestras manos y esquemas referenciales. Tomando en cuenta que la memoria del cuerpo se hace historia. Se hace historia en este espacio-tiempo porque se va desarrollando continuamente. Se produce el proceso de producción de información que permite precisamente la transformación de esta información que el cuerpo o la memoria está recibiendo y el enriquecimiento de la misma, buscando que esto no se estanque. Es complicado y hay que aceptarlo, romper con la memoria, porque de alguna forma está en el cuerpo y es algo que está aprendido, porque uno forma parte de ese contexto en el que se encuentra, lo cual genera la condicionalidad que todos poseemos, porque se desconoce
porque hay ignorancia, porque no se sabe que hay posibilidades. Pero esto me gusta mucho porque entonces cuando uno es consciente, sin saberlo, la intuición nos dice, hay algo en el interior que se mueve, que nos dice, es que algo no está bien, esta vida ya no me está gustando, los caminos que estoy tomando no me están gustando. Esta pregunta de ¿se podrá vivir diferente? De que toda la vida he visto que mis papás, personas de a mi alrededor viven de cierta forma, y entonces el que uno se haga esta pregunta a conciencia de ¿se podrá vivir diferente? Da muchas respuestas para aquellos que quizá no conozcan esta información y quizá no saben a ciencia cierta todo esto que les estoy compartiendo, pero esa intuición nos lleva a movernos y a decir, creo que necesito que alguien me explique, o necesito leer esto, o necesito escuchar esto, necesito escuchar este podcast buenísimo, ¿no? O necesito ya ir a consulta, necesito que un psicólogo o alguien me diga qué está pasando aquí. Y entonces, eso es algo que yo les aplaudo mucho a los pacientes, porque yo en algún momento estuve en esa condición de quizá desconocer, quizá de saber que hay algo más, pero no estar seguro. Pero algo en mi interior, pues me dijo, es que hay algo diferente, se puede vivir diferente. Hay otro tipo de condiciones que quizá en su momento no estás listo para conocerlo, pero cuando llegue ese tiempo adecuado, estarás muy abierto. Hace poco una paciente me decía que encontró varias casualidades o causalidades que hicieron que llegara a mi consultorio. Y para mí eso es bueno porque entonces significa que pese a lo que traiga esa persona, en su interior algo le dijo que tenía que moverse y que tenía que encontrar o buscar a alguien que pudiera proporcionarle eso que necesita saber, aunque no sea del todo agradable. Entonces eso es algo muy bello porque uno ya está siguiendo su interior para cambiar esa memoria. Por ello, hay que abrir una dimensión corporal para hacer nuevas posibles memorias, porque a través de la expresión de la memoria podemos cambiar el proceso de construcción del cuerpo y de la materia, con un pasado, presente y futuro. Se puede hacer porque todos tenemos memoria, hay posibilidades, se abren nuevas veredas, pero para aquellos dispuestos a ir al interior, a reconocer su cuerpo, la materia, la conciencia y la energía, haciendo un trabajo personal. Pero bueno, eso del trabajo personal lo estaremos hablando el próximo podcast. Va que va. Estoy bastante emocionada porque ya estamos a punto de terminar con esta trilogía de episodios sobre el tema de lo corporal, pedagogía de lo corporal, memoria corporal, trabajo corporal, que vaya, es algo que me dedico, pero me gusta compartir esta información con ustedes para que lo conozcan, para que quizá lo asuman, para que aprendan nuevas formas de ver, que de verdad hay posibilidades y que uno puede encontrar respuestas en donde uno menos lo espera. Entonces, pues ya los estaré viendo el próximo podcast, que estaremos hablando del trabajo personal, trabajo corporal y todo eso. Espero hayan disfrutado de este podcast sobre la memoria y para invitarlos a aquellos que quieran conocer este tema de lo menstrual, es bastante interesante porque, como mencionaba, la memoria se puede ver en todo y también la forma en la que nosotros asumimos nuestros procesos biológicos corporales, que en este caso es la menstruación, porque también el cómo se vive, el cómo las mujeres de mi familia lo vivieron o de cómo lo hablaron, también tiene un impacto en nuestra memoria como mujeres y por eso es importante visualizarlo. Y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy.
sin más, invitarlos a que revisen toda la información sobre los talleres que van a hacer. Educación familiar menstrual, 26 de mayo, y una pedagogía menstrual, 28 de mayo, los dos en línea. Y pues para que revisen la información, va a estar muy, muy interesante para aquellos interesados en conocer sobre estos procesos, para los padres de familia, psicólogos, pedagogos que quizá atiendan a pacientes que están con esta situación de conocer su cuerpo, de la sexualidad, de lo menstrual, y para las mujeres y adolescentes que quieran conocer más acerca de este tema. Esperando tengan un día muy armonioso. También con esto cierro, invitarlos a que el día de hoy, bueno, en este caso estoy grabando el jueves, pero ya para hoy va a haber un en vivo bastante interesante sobre el trabajo corporal para cultivar la vida en lo laboral. Muy interesante, va a ser una plática que voy a dar a una empresa, pero quiero grabar un en vivo para que lo puedan escuchar para aquellos que son trabajadores y que conozcan que hay otro tipo de condiciones también. Entonces, pues con eso los dejo. Muchas gracias por escuchar otro podcast más. Gracias por estar aquí. Gracias por darse la oportunidad de escuchar, aprender con el objetivo de construir una vida en armonía. Hasta la próxima.